Hola profe, hola compañeros. Yo, Gonzalo Soto, junto a Álvaro Sáez, decidimos hablar sobre Pitágoras, en donde en este video presentaremos lo que fue su vida, sus aportes a la filosofía y sus más importantes investigaciones. También divulgaremos algunos datos curiosos de lo que fue del famoso Pitágoras y para finalizar, daremos a conocer nuestra humilde opinión sobre él. Pitágoras de Samos nació en el año 569 a.C., en medio del periodo denominado Antigua Grecia. Tuvo un padre llamado Minesarco y una madre llamada Pitais. Según la historia, es posible que su padre llevara a Pitágoras a Tiro, una ciudad situada en el sur del Líbano, para que allí recibiera alguna instrucción académica. Entre sus profesores se menciona a Ferécides de Siros, al famoso Tales y al que se le denomina su maestro Anaximandro. Se creía antiguamente que Pitágoras realizó varios viajes en su vida, en la cual, luego de una larga odisea, terminó instalándose en Crotona, donde fundó una escuela filosófica y religiosa. Aquí nace la hermandad pitagórica, o también llamados pitagóricos. La escuela de los pitagóricos, escuela significa en griego, está definida por un modo de vivir de sus miembros. Estos viven como espectadores. Es lo que se llama vida contemplativa o vida teorética. La vida contemplativa es la vida dedicada al conocimiento, a la sabiduría, a la filosofía y a la contemplación de la perfección de la naturaleza y el arte. Según algunos relatos, se dice que se casó con Teano, de Crotona, y tuvieron una hija llamada Damo y un hijo llamado Telauges. Y otros dicen que fueron dos hijas llamadas Damo y Mía. Sin embargo, otros dan noticias de que ya tenía esposa e hija cuando llegó a Italia. El lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. Algunas fuentes indican que murió en el año 532 a.C., aunque lo más cierto es que haya pasado sus últimos días en Metaponto luego de escapar de un ataque realizado a la sociedad pitagórica en el año 508 a.C. Pitágoras quería devolverle su prestigio al arte adivinatorio y daba lecciones en el templo de Samos sobre el porvenir de Grecia y del mundo. Se instaló en Crotona y ahí fundó su escuela para enseñar la doctrina esotérica y aplicar sus principios a la juventud. Era un instituto para la iniciación laica que tenía también la intención de transformar de a poco la organización política de acuerdo a su idea filosófica y política. Pitágoras deseaba inculcar en las mentes jóvenes la facultad para el primordial y superior del hombre, que es la intuición. Pitágoras consideraba al universo como un ser vivo animado por un alma y penetrado por una gran inteligencia. Aristóteles afirmaba que los pitagóricos creían en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y que las estrellas son sistemas solares con las mismas leyes del nuestro. Todas estas ideas se enseñaban pero se conservaban en el más absoluto secreto. Uno de sus aportes o investigaciones más importantes en el área de la matemática es el teorema de Pitágoras, donde establece que, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Donde esto tiene muchas aplicaciones en la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura. En astronomía, Pitágoras continuó con la idea del modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo, modelo que consistía en un universo en el que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas giraban en torno a la Tierra, ya que ésta era el centro del universo. Basándose en este modelo, planteó tres paradigmas. El primero de estos planteaba que los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas se mueven en órbitas circulares perfectas. El segundo, que la velocidad de los astros es perfectamente uniforme. Y el tercero de estos decía que la Tierra se encuentra en el centro exacto de los cuerpos celestes. Estos paradigmas fueron seguidos fielmente por sus discípulos Platón y Sócrates y significaron el punto de partida para las teorías geocéntricas. También reconoció que la órbita de la Luna estaba inclinada, ya que ésta orbitaba alrededor del ecuador, y fue uno de los primeros en revelar que el lucero del alba era el mismo planeta que el lucero de la tarde, ya que se pensaba que estos eran distintos astros, pero en realidad se trataba de Venus, astro que es visible durante el amanecer y también el atardecer, debido a que se trata del objeto más luminoso después del Sol y la Luna. Pitágoras fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Estaba muy interesado en la música, al igual que sus seguidores, ya que estos eran músicos a la vez que matemáticos.
En un intento de mejorar la música de su época, que para él no era tan armoniosa, sino demasiado agitada, se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sonidos armónicos y los números enteros, creando con ello una teoría matemática de la música. Para dichas investigaciones utilizó un instrumento musical llamado monocordio, que estaba formado por una cuerda que podía adoptar diversas longitudes. Pitágoras dividió la cuerda en 12 partes y buscó los intervalos que producían un sonido agradable, y se dio cuenta que si establecía determinadas longitudes proporcionales, los sonidos que se producían eran placenteros. Es decir, al dividir a la mitad la longitud de la cuerda, la nota se mantenía, pero iba siendo más aguda, aún así sin perder su armonía. Pero si ésta se dividía en fracciones que no son iguales, se perdía la armonía. También existe una leyenda que dice que el modo en que Pitágoras descubrió que las notas musicales se podían traducir en ecuaciones matemáticas fue cuando un día pasó junto a un herrero que trabajaba y pensó que los sonidos que emanaban de sus yunques eran bellos y armoniosos, y decidió que cualquiera que sea la ley científica que causaba aquello debía de ser matemática y podría aplicarse a la música. Luego fue donde el herrero para saber cómo ocurría aquello, y mirando sus herramientas descubrió que era debido a que los yunques seguían proporciones simples, los unos de los otros. Uno era un medio del tamaño del primero, otro 2/3 y así sucesivamente. Pitágoras creía en algo llamado la armonía de las esferas. Creía que los planetas y las estrellas se trasladaban de acuerdo con ecuaciones matemáticas que correspondían a notas musicales y por tanto producían sonidos armónicos. De allí se implementó además la noción de que existe una armonía recíproca entre los distintos sistemas del universo y que en ese sentido astronomía, música, salud y otras áreas estaban conectadas entre sí. Existen algunos datos sobre Pitágoras como que fue uno de los primeros vegetarianos. Pitágoras abogaba por el respeto a los animales y algunas de sus frases lo demuestran, como la siguiente que dice: mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Otro dato, la verdad, un poco raro sobre Pitágoras es que tenía fobia a las habas. Según decía, le recordaban a las partes íntimas femeninas y a las puertas del inframundo. A pesar de que no se sabe exactamente cómo murió, se cuenta que cuando estaba huyendo de sus perseguidores, encontró un camino lleno de habas, por el cual obviamente se negó a cruzar y le acabaron apresando, muriendo ante el campo de habas. También se habla mucho sobre Pitágoras, ya que alrededor de él existen multitud de leyendas sobrenaturales, en parte por su astucia con la que en ocasiones engañaba a las personas de su época, como la vez que se dijo que viajó al inframundo, cuando en realidad estuvo por varios días en un sótano reapareciendo en pésimas condiciones, por lo cual la gente le creyó. Por mi parte, creo que Pitágoras contribuyó significativamente a la matemática. Su forma de pensar y su modo de actuar también lo llevó a descifrar importantes avances en otras áreas, como se les fue mencionadas anteriormente. Sin duda, fue un ejemplo de vida, tal que así otros llegaran a copiarla. En opinión personal, creo que Pitágoras fue trascendental y él lo sigue siendo con su famosa matemática, que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, que a día de hoy es una base importante para cualquier estudiante de la edad contemporánea. Si bien su vida es contada por sus mismos seguidores, por lo que muchos datos no se pueden extraer de él, sino solamente los que contó en su época, tuvo una vida interesante y logró atraer muchos fieles por su manera de pensar y de vivir, replicándola a sus mismos seguidores. Y para finalizar, les dejo una frase de Pitágoras: hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en el espacio entre las esferas. Muchas gracias por su atención.